Buenas tardes tengan todos y todas. Mi nombre, para quien no me conozca aún, es Alberto Salgado, Pastor Alberto Salgado. Y antes que entremos al tema de esta tarde del rapto o arrebatamiento, quiero decirles que es importante en la vida de los hijos de Dios, de la iglesia de Dios, de cada uno de nosotros, es vital y es importante nuestra fe. El que nosotros creamos a la palabra de Dios, el que nosotros la aceptemos. Muchas cosas por nuestras mentes finitas, con poca capacidad para entender las cosas espirituales y reveladas por el Señor, ¿verdad? Tratamos de razonar las cosas, pero hay cosas que tenemos que creerlas, así como dice la palabra de Dios, creerlas. No las podemos explicar de manera usando la ciencia o de manera natural, no las podemos explicar, pero la verdad es que tenemos que creerlas, y esa es la fe. Dice la palabra de Dios: el justo por la fe vivirá. Y también dice la palabra del Señor en Hebreos 11 que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que existe, ¿verdad? Entonces es importante nuestra fe. El Señor Jesucristo hablaba a los discípulos, a los apóstoles y también a nosotros la importancia de la fe. Y dicho esto, entonces vamos a entrar al tema del rapto, o también llamado arrebatamiento. Y se dice así porque así lo dice la palabra de Dios, como lo vamos a leer adelante. Entonces, ¿qué es el rapto o el arrebatamiento? Bueno, pues va a ser un evento, va a ser un acto en que el Señor va a tomar a su iglesia, la va a levantar en un abrir y cerrar de ojos. Va a tomar a su iglesia, a su pueblo, a todos los que tienen a Cristo Jesús en su corazón, a todos los que confían en Él. Esto no es por nosotros, no son por nuestras capacidades, no son por nuestras habilidades, no son por nuestros comportamientos o por nuestros actos, sino porque Cristo vive en nuestro corazón y por la gracia de Dios hacia nosotros. Por eso es que va a tomar a su iglesia. Y nosotros, si usted tiene a Cristo en su corazón y cree en el Señor, usted y yo somos parte de la iglesia. Y en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser levantados, vamos a ser arrebatados, vamos a ser llevados a su presencia. Entonces el Señor extrae a su pueblo, ¿verdad?, a reunirse con Él en los cielos, en el aire, en las nubes, y estar para siempre con el Señor. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14. Permítanme leerlo. Dice: el Señor Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y dice la Escritura: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué maravilloso cuando dice: os tomaré a mí mismo. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nuestro corazón, porque somos de Cristo, porque nos compró con su sangre preciosa. Entonces, esto dice el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3. Y si leyéramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, en la palabra de Dios, y que dice de la siguiente manera, versículo 14, Primera de Tesalonicenses 4, 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Así dice la palabra del Señor, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. De esta palabra es por la cual sale creemos y sabemos que el Señor va a venir por su iglesia, por cada uno de nosotros. Vamos a ser llevados con Él, en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, mirando un poquito en esto que leímos, es muy importante para el tema que nosotros, usted y yo, creamos en la resurrección. La resurrección de todos los creyentes, de usted y de mí, depende de la resurrección de Cristo. Por eso nosotros siempre decimos con todo nuestro corazón, Cristo vive. No Cristo vivió o vivirá, sino Cristo vive. Porque Él es un Dios de vivos. Cuando los saduceos le preguntaban al Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque negaban su divinidad. Y los saduceos no creen en la resurrección. Entonces a ellos, probándole al Señor, ¿verdad?, acerca de la resurrección, que ellos no creían. Decían acerca de que cuando un hombre tuvo su esposa y se casó con ella y murió, y después, como murió él, correspondía a su segundo hermano tomar a su esposa y levantarle descendencia al primero, y así. Entonces le preguntaban en la resurrección, ¿de quién pues será esposa? Esto lo encontramos en Mateo capítulo 23. Y el Señor les contestó, erráis ignorando las Escrituras, porque en la resurrección no se dará en casamiento, ya no habrá esa condición. Y luego también les contesta, ¿verdad?, acerca de lo que el Señor dijo a Moisés cuando se le presentó en la zarza, en Éxodo capítulo 3. Y le dice el Señor Dios a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y el Señor Jesucristo les dice, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, en esto vemos, ¿verdad?, acerca de que el Señor vive. Y aún los padres, ¿verdad?, los apóstoles, los patriarcas, que menciona la Escritura, bueno, pues ellos durmieron, como dice la Escritura, a todos los que conocemos al Señor. Pero Él es un Dios, es Dios de ellos y Dios de los que ya a nosotros nos precedieron y que han dormido. Pero Él es un Dios de vivos y no de muertos. Y dice la Escritura, tomando el tema de la resurrección en 1 Corintios capítulo 15, dice el verso 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pero la Escritura nos enseña, verso 20 de 1 Corintios 15, ahora el verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Es decir, Cristo Jesús resucitó. Y cuando las mujeres buscaban al Señor el día de la resurrección, el primer día de la semana, los ángeles les dijeron a las mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Entonces el Señor vive. Y porque Él resucitó, ¿verdad?, nosotros también vivimos y viviremos con Él. El Señor Jesús les decía a Marta, primeramente, y después le dijo a María, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Lo encontramos en San Juan capítulo 11, verso 25 en adelante. Él es la resurrección y la vida. Entonces, porque Él vive, nosotros también viviremos para la gloria del Señor. Así es que, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, allí también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y dice el verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, el rapto va a suceder en las nubes, el Señor va a venir en las nubes para tomarnos a cada uno de nosotros. ¿Cuándo va a ser esto? Nadie lo sabe. No hay capacidad en los hombres para saber. Cuando los apóstoles le dijeron al Señor Jesucristo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Verdad? Y Él contestó, nadie lo sabe, solo mi Padre que está en los cielos es el único que sabe cuándo serán todas las cosas. Así es que si alguien le dice que para tal fecha, que para tal año, según las profecías, según los acontecimientos, va a ser para tal fecha, es mentira. Nosotros sí debemos de predicar que Cristo viene pronto, por nosotros, por ustedes y por mí, y debemos estar listos. Dice la Escritura, bienaventurados son los que cuando el Señor venga, para los siervos, cuando el Señor venga los haya trabajando. Que nosotros estemos fieles delante de Dios, amando y sirviendo al Señor, haciendo bien a todos, ¿verdad? Listos para cuando el Señor venga por nosotros. Viene pronto, pero no sabemos cuándo. Nadie sabe cuándo. Y dice la Escritura, siguiendo leyendo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No sabemos si nosotros vamos a estar vivos. Pues es probable que sí, cuando el Señor venga por su iglesia. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos arrebatados y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para estar en la presencia de Dios. O puede ser que también después muramos nosotros y en la generación que venga el Señor venga. No lo sabemos, pero tenemos que creer que el Señor va a venir por su iglesia, por usted y por mí. Entonces tenemos que estar listos, ¿verdad? Dice la Escritura que su iglesia se viste de lino fino, blanco y resplandeciente, santos y sin mancha delante de Dios. Así debemos caminar cada uno de nosotros. No solo pensando en que, porque el Señor va a venir pronto, sino porque el Señor nos ha amado de una manera tan especial y ha entablado una relación con nosotros tan profunda y tan íntima. Ha cambiado nuestro corazón, que nosotros debemos vivir y caminar también con Él. Cada momento, cada instante con Él. Y si me permiten seguir leyendo en Primera de Corintios, porque puede salir la siguiente duda. Bueno, ¿y cómo vamos a ser llevados delante del Señor? Y dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 15, de la siguiente manera. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta,
porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Como podemos decir, nuestros cuerpos van a ser glorificados con el poder de Dios. Ya no va a haber ni necesidad de comer, ni necesidad de beber, de tomar agua, ¿verdad? O tomar líquidos. No va a haber frío ni calor, sino que estaremos siempre en su presencia, ¿verdad? Ya no vamos a vernos y vamos a conocernos, pero pues ya no va a ser la relación que usted vea a su esposa o su esposo allí en caso de que usted sea casada, o sus hijos, ¿verdad? Y que diga, bueno, es mi familia, mis hijos y mi esposa. Ya no va a ser así. Es lo que nos dice la palabra de Dios, sino que el que nos va a llenar en todo va a ser el Señor. El poder contemplar su hermosura y estar con Él en su presencia. Aunque también permítame decirle, ya en este momento, cuando usted tiene al Señor en su corazón, usted ya está participando de su gloria. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Es el que nos da su paz, su gozo, su bendición, nos hace estar felices, contentos, plenos. No hasta que estemos con el Señor. Ya Él está con nosotros, como veíamos el domingo. Y su gloria con nosotros, y su gracia con nosotros, y su bendición con nosotros. Por eso es que siempre debemos caminar todos los días con el Señor. Y cuando el Señor quiera venir, vamos a estar para siempre con el Señor. El Señor les guarde y el Señor les bendiga. La paz de Dios sea con ustedes. Un gusto saludarles. Muchas bendiciones para ustedes.